Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, que el Señor, hermano, sea muy glorificado. Amén. Bien, ya lo hemos anunciado, nosotros sí también estaba nosotros en la página cuando estábamos indicando que íbamos a hacer el estudio. Esta semana entonces vamos a continuar, ya que lo hacemos en forma, hermano, sistemática ya, y expositiva, es decir, vamos verso por verso, ya carta por carta o libro por libro. ¿Ya? Partimos la semana pasada por el capítulo 7 porque ahí fue donde quedamos en el estudio bíblico cuando lo hacíamos, ¿no es cierto?, normalmente en la iglesia. El estudio yo lo doy, ¿no es cierto?, para el cuerpo directivo, los predicadores, las predicadoras, las profesoras, ¿no es cierto?, que son los que tienen que después nuevamente entregar, ¿no es cierto?, el estudio en la escuela dominical, en las respectivas clases en los locales, ¿no? Así que, y por el tema este asunto de la pandemia, ¿no es cierto?, no nos hemos podido congregar físicamente, todavía estamos imposibilitados y no habíamos retomado, ¿no es cierto?, el estudio, pero gracias al Señor la semana pasada, ¿no es cierto?, mi esposa me invitaba, así que lo hicimos y tuvimos una buena acogida el domingo pasado y vamos a continuar porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener la restricción de podernos congregar físicamente. Ya por lo pronto, ¿no es cierto?, ya tenemos todavía, ya nos llegó la prórroga, ¿no es cierto?, de la suspensión por nuestras autoridades, así que la iglesia nuestra, el Metodista Pentecostal de Chile, no podemos reunirnos físicamente en nuestros templos, ni locales, templos matrices o locales, así que, y eso ya está hasta el 30 de septiembre, es la prórroga que se ha hecho, ¿no es cierto?, de esta suspensión, así que tenemos por lo menos todo este mes, así que Dios nos revista de su gracia. Y la dinámica, ¿no es cierto?, de este estudio bíblico es justamente esto. Yo desarrollo el estudio en escrito, ¿no es cierto?, se lo entregamos a los hermanos. Dicho sea de paso, ¿no es cierto?, mi hermano Elio fue el que falta para que le entreguemos los estudios, ¿no es cierto?, los demás todos los hermanos encargados pasaron a recibir, ¿no es cierto?, una cantidad para poder distribuir en los hermanos de sus locales. Dios nos ayude, ¿no? Bien, vamos entonces, hermanos, a dar la lectura base que yo siempre hago, ya que estudiamos el capítulo completo, pero yo leo los primeros 4 versos a modo de introducción, ¿no es cierto?, al desarrollo del capítulo. En este caso, ya lo vamos a hacer en el capítulo número 8, ¿ya? Siguiendo la misma separación que tiene la Reina Valera 60, que es la Biblia que uso yo, ya, así que lo hacemos estudio por estudio. Sabemos de que a veces los cortes, ¿no es cierto?, de los editores de la Biblia, a veces no cortaron los capítulos, ¿no es cierto?, dentro del mismo desarrollo de un texto, así que es un tema, pero lo hacemos de esta manera, ¿ya? Así que a veces continuamos, ¿no es cierto?, un tema en un capítulo a otro, o a veces el tema, ¿no es cierto?, cambia, pero la base nuestra, ¿no es cierto?, es justamente la distribución que tiene ya la Biblia capítulo por capítulo, la Reina Valera 60. Así que voy a dar lectura entonces al capítulo 8, versículo 1 al 4, ¿ya? Esa es la introducción, nosotros, pero vamos a desarrollar el capítulo completo. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ya, y nos ayude, Señor, entonces, para desarrollar, hermanos, el capítulo número 8, ¿no es cierto?, de nuestro estudio. Lo hacemos ya como es nuestra enseñanza, ¿ya? Así que yo voy resaltando los capítulos, trato, ¿no es cierto?, de hacer una explicación verso por verso,
pero siempre tomando el contexto del pasaje y del tema. Por eso que a veces, ¿no es cierto?, la explicación que yo doy toma no solamente un puro verso, sino que tomamos a veces un conjunto, un párrafo, un trozo, ¿no es cierto?, aunque la palabra técnica es una perícopa, ¿ya? Cuando es una agrupación, ¿no es cierto?, de versos que tratan un tema, ¿no es cierto?, que tiene razón y se refiere a un solo contexto, a una sola materia. Entonces, así por eso que a veces tenemos algunas explicaciones, ¿ya? Que la explicación abarca a veces 2, 3, 4 versos, ¿ya? Y lo vamos especificando siempre, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Amén. Y él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, esto es el verso número 1 del capítulo 8. Dice, es inocente, déjenlo en libertad. ¿Qué significan estas palabras para usted si se hallara en la fila de las personas condenadas a muerte? El hecho es que todo el género humano está sentenciado a muerte. Amén. Ya, esa es una verdad fundamental. Tenemos que entender nosotros que el momento que el hombre, ¿no es cierto?, la humanidad, el género representado por Adán y Eva, ¿no es cierto?, caen allá en el huerto del Edén, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, del libro de Génesis, de los comienzos, encontramos ya la caída del hombre, ¿no es cierto?, el pecado original, ¿ya? Desde ese momento, ¿no es cierto?, al caer en pecado, en falta, ¿ya?, el hombre muere irremediablemente y estamos todos condenados. ¿Ya? Esa es una verdad fundamental que nosotros tenemos que tener bien siempre en mente. ¿Ya? Estamos condenados, dice, a muerte. El hecho de que todo el género humano está sentenciado a muerte, condenado con justicia, por quebrantar repetidamente, dice la santa ley de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, pero gracias a Dios nos declaró inocentes y nos concedió libertad del pecado para hacer su voluntad. Ahora pues, Amén. debido al hecho de la salvación por la fe solamente, ¿cierto?, explicado en el capítulo 3, verso 21, ya, hasta el capítulo 7, 25, era lo que parte de eso ya concluyendo ese tema, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Pero teniendo en cuenta especialmente las grandes líneas de la obra redentora de Cristo, ¿ya?, que están, ¿no es cierto?, desarrolladas en esta misma carta, ¿no es cierto?, en el capítulo del 3 del verso 21 al 26 y en el capítulo 5 del 6 al 21, los cristianos son liberados del juicio de Dios. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Este Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Estuvo presente en la creación del mundo, Génesis 1 y 2, y es el que produce el renacimiento de todo cristiano. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar la vida cristiana. La ley no se refiere aquí a los mandamientos morales de Dios escritos en el Antiguo Testamento, como lo vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, verso 12, la semana pasada, sino a la forma como opera el Espíritu de vida, el Espíritu Santo en nuestras vidas, quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte, ha librado. La palabra griega es eleutero, que significa libertar, remitir, dejar en libertad. En el Nuevo Testamento la palabra se usa exclusivamente para referirse a la obra de Cristo de liberar a los creyentes del pecado. El verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecían continuamente sacrificios de animales en el templo, o en el tabernáculo primero. Los sacrificios mostraban a los israelitas la seriedad del pecado. La sangre debía esparcirse para que se recibiera el perdón. Ahí podemos pegar una revisada a Levítico 17:11. Pero en verdad la sangre de los animales no podía quitar el pecado. Eso lo dice claramente el autor de los Hebreos en el capítulo 10, verso 4. Los sacrificios representaban el sacrificio de Cristo
quien pagó el castigo de todos los pecados, aunque dada por Dios la ley, el código escrito del Antiguo Testamento, era impotente para hacer que la gente cumpliera con sus demandas, para ello o porque ello dependía de la pecaminosa naturaleza humana. En semejanza de carne de pecado, la naturaleza humana de Jesús era real, pero sin pecado. Ya y aquí quiero reafirmar, ¿no es cierto? Porque hoy día en las corrientes modernas, estos nuevos predicadores, en fin, ¿no es cierto?, están muchos levantando una postura de desconocer la doble naturaleza de Cristo, el Mesías, Jesús, el Emmanuel, Dios entre nosotros, ya el Salvador del mundo. Él fue 100% hombre, no cabe duda, ¿no es cierto?, porque muchos enfatizan el Jesús histórico, esto, lo otro, ¿ya? Sí, fue hombre, nació de una mujer, María, se desarrolló, ¿no es cierto?, como un niño normal y corriente, hasta que asume, ¿no es cierto?, ya su ministerio público, en fin, y realiza la obra maravillosa, ¿no es cierto?, culmine del plan de salvación, que era entregarse como el Cordero, ¿no es cierto?, que sin mancha, sí, inocente, ¿no es cierto?, que satisfizo la demanda, ¿no es cierto?, que Dios había establecido, que sin derramamiento de sangre no hay expiación o perdón de pecado. Entonces, fue 100% hombre, sin dejar de ser lo que él era en esencia, 100% Dios, doble naturaleza. Es un misterio, ¿ya? Y que Dios la cumplió, ¿no es cierto?, y que Cristo la cumplió, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces, muchos tergiversan hoy día para desvirtuar, ¿no es cierto?, todo lo que significa, hermano, ¿no es cierto?, el sacrificio expiatorio único y suficiente, ¿ya?, de Cristo por los pecados de toda la gente. Entonces, la naturaleza humana de Jesús era real, pero sin pecado. Véase Filipenses 2, 7 y 8, ¿ya? Hebreos también hace referencia a este punto, capítulo 2, verso 17, 4, verso 15 y primera de Pedro 2, 22. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo presenta dos estilos de vida que son el centro de toda su argumentación, hasta el verso 17. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vieja vida, ¿ya? Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo, para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo espera que los cristianos vivan normalmente en las cosas del Espíritu. Esto ya no tiene otra manera de ser representada que es la santidad. Eso significa andar en el Espíritu. Buscar la santidad, ¿ya? No solo en la conducta y las palabras, sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente cada momento del día. Y aquí ya nos ponen en tela de juicio a todos nosotros, ¿ya? Porque el ocuparse, dice el verso 6, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo divide a la gente en dos categorías, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Todos estaríamos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una vía de escape. Una vez que aceptamos a Jesús, le seguimos porque su senda nos brinda vida y paz. Cada día debemos decidir en conciencia centrar nuestras vidas en Dios. Use la Biblia para ver los mandatos de Dios y sígalos. No solamente, ¿no es cierto?, para retener en forma teórica, como conocen. No hay que ser, ¿no es cierto?, oidores y olvidadizos, sino que hay que practicar y poner por obra día a día la palabra del Señor. Dice, pregúntese en cada situación dudosa, ¿qué quiere Jesús que yo haga? Cuando el Espíritu Santo le muestre lo que es bueno, hágalo con entusiasmo. Ahora, si desea más información acerca de la naturaleza que se opone a nuestra vida en Cristo, es bueno leer, ¿no es cierto?, el capítulo 6 de Romanos, del 6 al 8, Efesios, ya el capítulo 4, del verso 22 al 24, Colosenses, del verso 3 al 15, capítulo 3. El verso 8 dice, o el verso 7 del capítulo 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Los que viven según la carne caracteriza la naturaleza de las personas y es una forma más enérgica de describir la actividad de andar en pecado. De ahí que la frase se refiera a los incrédulos que no pueden agradar a Dios. Esto no se aplica a los creyentes, como demuestra el próximo versículo, el verso 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire que claro, ¿no es cierto? Es el verso. Pero vamos a explicar. ¿Se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? Cristiano es todo el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo como Salvador y lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo ha entrado a su vida y ya es cristiano. Uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque haya sentido ciertas emociones, ¿ya? Sino porque Jesús lo ha prometido. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene a través de Él. 1 de Juan 5:5. Empezamos a actuar bajo la dirección de Cristo, ¿ya? Romanos 8:5, Gálatas 5:22 y 23. Encontramos ayuda en los problemas cotidianos y en la oración, Romanos 8:26 y 27. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad, Hechos 1:8, Romanos 12, versos 6 y los que siguen. Dice, y somos parte del plan de Dios para la edificación de su iglesia, Efesios 4, versos 12 y 13. No es de Él. En todos los cristianos mora el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano, aunque Pablo dice que los cristianos viven según el Espíritu. También advierte que de tiempo en tiempo puede que anden conforme a la carne. Verso 3. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. El Espíritu está ahora en nosotros por fe, y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo por la eternidad. Véase Romanos 8:23, 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 4:14, 1 Tesalonicenses 4:14. Pablo inicia una descripción de la vida en el Espíritu. Primero declara que el Espíritu asegura la victoria y hace posible la santidad. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vivir conforme a la carne, véase la nota del verso 4, que vivir conforme a la carne, conforme, ¿no es cierto?, a los deseos de esta humanidad y son, ¿no es cierto?, presa fácil del pecado. Los que andan en el Espíritu son gobernados por el Espíritu de Dios. Las dos distintas características que presenta Pablo, ¿no es cierto?, tocando este tema. Aunque Pablo no lo dice claramente, la implicación es que somos deudores del Espíritu de vivir de acuerdo con el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir las obras de la carne. Significa dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo. Véase, ¿no es cierto?, el capítulo 6, verso 11 y Gálatas 5:24. Cuando nos consideramos muertos al pecado, podemos rechazar la tentación. Pablo señala dos direcciones posibles en la vida y muestra sus últimas consecuencias. Dice que los cristianos tienen la capacidad para escoger hacer algo que no es característico de ellos, esto es andar conforme a la carne, y les advierte que no lo hagan. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, un buen resumen del proceso de santificación, crecer en santidad. En la vida cristiana debemos trabajar activamente para crecer en santidad y dar muerte a cualquier pecado en nuestras mentes, tanto en palabras como en obras. Pero a pesar de que hagamos todo nuestro esfuerzo, Pablo nos recuerda que solamente alcanzaremos la victoria por el Espíritu. Esto es, por el poder del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La frase, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es más que una alusión para designar a los cristianos. Describe el estilo de vida de aquellos que son hijos de Dios. Pablo está alentando a vivir, no de acuerdo con la carne,
sino para hacer morir las obras de la carne. Verso 13. Por lo tanto, ser guiado por el Espíritu de Dios supone hacer morir progresivamente los apetitos pecaminosos de la naturaleza inferior. Esto implica que, aunque todos los cristianos son de alguna manera guiados por el Espíritu de Dios, hay diversos grados en la actitud de aceptar la dirección del Espíritu. Mientras más plenamente sea guiada, dice la gente, por el Espíritu, más obedecerán la voluntad de Dios y mejor se conformarán a sus estándares santos. La palabra griega traducida como son guiados, que es katodigon sintai, ¿ya? Es un participio presente y debe ser entendida como que muchos son guiados continuamente por el Espíritu de Dios. Esta guía divina no se reduce al conocimiento objetivo de los mandamientos de la Escritura y el esfuerzo consciente por obedecernos, aunque lo más seguro es que los incluye. Por el contrario, más bien se refiere al factor subjetivo de ser receptivo a los impulsos del Espíritu Santo a lo largo del día. Impulsos que, si de verdad vienen del Espíritu Santo, nunca nos inducirán a actuar en contra de lo que enseña la Escritura. Lo que se percibe como la dirección subjetiva del Espíritu Santo, especialmente en las decisiones más importantes, o en los impulsos para hacer algo poco usual, debe ser sometido a la confirmación de varios consejeros, Proverbios 11, verso 14, 24, 6, para que nos ayuden a protegernos de errores y a mantener una clara visión de las normas objetivas de las Escrituras. Cada vez que usted recibe una inspiración, ¿no es cierto?, una orientación del Espíritu, los que son espirituales entienden, Amén. ¿no es cierto? Dicen, oí la voz de Dios, Dios me habló, Dios me dijo, ¿no es cierto? Son impulsos que Dios, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo que muere en nosotros, nos hace mirar determinada situación, ¿no es cierto?, y sacar o discernir, ¿no es cierto?, ciertas situaciones, ¿ya? Cada vez que Dios nos inspira, ¿no es cierto?, a hacer algo, nunca se va a contravenir y va a contraponer la palabra de Dios. Amén. Esa es una regla, ¿no? Nada que esté y que no esté contenido, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que la palabra se nos señala. Si usted tiene una inspiración, pues mire, siento que nos pongamos todos cabeza abajo. Cuidado, Amén. cuidado. No todos los espíritus son de Dios. Esas son premisas, hermano, y principios que tenemos que tener muy claro. Y por eso que hoy día hay tanta, ¿no es cierto?, variedad y ministerios que hacen, cuánta burrada hacen. Amén. Y dicen que el Espíritu Santo les dijo, no. ¿Cuál es nuestra norma y el marco? Es la Escritura, la palabra. Amén, amén. ¿Ya? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nombres y símbolos del Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer una explicación más o menos, ¿cierto?, de lo que son los dones espirituales. Dice, en las Escrituras, al Espíritu Santo se le dan varios nombres y se le representa a través de símbolos diferentes. En este capítulo se hace referencia a él como el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Ya? El Espíritu de vida, verso 2, el Espíritu de Dios, verso 9, el Espíritu de Cristo, verso 9 también. Dice, y el Espíritu de adopción, verso 15. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos concede la seguridad subjetiva de que somos hijos de Dios. Abba es la palabra aramea para padre. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a explicar ya desde el verso 14 al 17. Dice, Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, la persona adoptada perdía todos sus derechos en su familia anterior y ganaba todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Se convertía, ¿no es cierto?, en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios y responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. Uno de estos privilegios notables es recibir la dirección del Espíritu Santo.
Véase Gálatas 4, 5 y 6. Quizás nos sintamos siempre que pertenecemos a Dios, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo. Su presencia en nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con su amor divino. Ya no somos esclavos temerosos y viles, ahora somos hijos del amo. Qué privilegio más grande. Debido a que somos hijos de Dios, disfrutamos de grandes riquezas como coherederos de Dios. Dios ya nos ha dado sus mejores regalos, su Hijo, perdón, vida eterna, y nos anima a pedirle todo lo que necesitemos. Identificarse uno con Jesús tiene un precio, junto con las grandes riquezas que menciona. Pablo habla de los sufrimientos que los cristianos enfrentarán. ¿Qué clase de sufrimientos serán? Para los creyentes del primer siglo hubo consecuencias sociales y económicas. Muchos enfrentaron persecución y muerte. Nosotros también debemos pagar un precio por seguir a Jesús. En muchos lugares del mundo actual, los cristianos enfrentan presiones tan severas como la de los primeros seguidores de Cristo. Ventana 1040, ¿no es cierto? Países asiáticos, países, ¿no es cierto?, la China misma, ¿no es cierto?, Japón, ¿no es cierto?, y toda esta tendencia islámica, animista, budista, ¿no es cierto?, ¿ya? Que son totalmente contrarios a el Evangelio, al cristianismo, y los están siguiendo y los están, bueno, en África también, ¿no es cierto?, los están matando hoy día, en este mismo momento. Realmente Dios sabe cuántos cristianos ya están llegando a la presencia de Dios martirizados, ¿ya? Entonces, en muchos lugares del mundo actual los cristianos enfrentan presiones tan severas como la de los primeros siglos de Cristo. Aún en países donde el cristianismo se tolera o alienta, los cristianos deben bajar la guardia. Eso va para nosotros, ¿ya? Vivir como Cristo lo hizo, servir a otros, ceder sus derechos, resistir las presiones para conformarse al mundo, siempre exige un precio. Nada que suframos, sin embargo, podrá compararse con el gran precio que Jesús pagó por nosotros para salvarnos. Amén. La Escritura indica a menudo que Dios guía a sus hijos a través del sufrimiento antes que alcancen su gloria. 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación natural también está redimida cuando se consume nuestra redención. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Todo el universo creado ha sufrido las consecuencias del pecado humano y ha estado sujeto a contaminación, futilidad y corrupción. Sin embargo, ese proceso de deterioro es solo temporal, porque Dios ha provisto esperanza y liberación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en el tiempo de nuestra redención final. La creación misma será purificada y compartirá nuestra gloria. Repito, la creación misma será purificada y compartirá nuestra gloria, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El pecado causó la caída de la creación del estado perfecto en que Dios lo creó, Génesis 3. El mundo está sujeto a frustración y deterioro a fin de que no cumpla con su propósito original. Un día la creación será liberada y transformada. Mientras llega ese día, espera con impaciencia, expectativa la resurrección de los hijos de Dios. Los cristianos ven al mundo, dice, tal como es, decadente en lo físico e infectado por el pecado en lo espiritual. Sin embargo, los cristianos no debemos ser pesimistas, porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso. Miramos, dice, ya hacia los nuevos cielos y tierra nueva que Dios prometió, y esperamos el nuevo orden que librará al mundo de pecado, enfermedades y maldad. Mientras tanto, salimos con Cristo al mundo a sanar cuerpos y almas enfermas y luchar contra los efectos malignos del pecado. Y no solo ella, dice el 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Resucitaremos con cuerpos glorificados semejante al que Cristo
posee ahora en el cielo. Véase 1 Corintios 15, 25 al 58. Tenemos las primicias, el adelanto del Espíritu Santo como garantía de nuestra vida resucitada. Hay que ver, ¿no es cierto?, 2 Corintios 1, 22, 5, verso 5, Efesios 1, verso 4. Así como las primicias de la cosecha son un anticipo de todos los frutos que se pretenden recolectar, la dádiva del Espíritu Santo constituye una primicia de lo que recibiremos con la plena adopción como hijos de Dios. Cuando nuestros cuerpos sean redimidos, la metáfora también sugiere que el Espíritu Santo nos permite saborear lo que será la vida por venir, Efesios 1:14. Nosotros gemimos porque aunque nuestras almas han sido salvadas, nuestros cuerpos aún están sujetos al dolor y al pecado, pero miramos hacia adelante con esperanza. Verso 24. Aguardando la resurrección de nuestros cuerpos que serán liberados de su fragilidad y del pecado que en ellos se esconde. 1 Corintios 15, 50 al 54. Dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es natural que los hijos confíen en sus padres a pesar de que estos algunas veces fallan al cumplir con sus promesas. Nuestro Padre Celestial, sin embargo, nunca promete algo que después no cumpla. Amén. No obstante, Señor, su plan puede demorar más de lo que esperamos. En lugar de actuar como niños impacientes, mientras esperamos que se revele la voluntad de Dios, debiéramos confiar en la bondad y sabiduría del Señor. En Romanos, Pablo presenta la idea de que la salvación es pasado, presente y futuro. Es pasado porque fuimos salvos en el momento en que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. 3, 21 al 26, 5 del 1 al 11, 6 del 1 al 11, 22 y 23. Nuestra vida nueva, vida eterna, comenzó en ese momento. Es presente porque nos estamos salvando, o sea, estamos en proceso de santificación. Véase la nota al capítulo 6, ya que comienza en el capítulo 6 del 1 al 8, ¿no es cierto? 39 dice, pero al mismo tiempo no recibimos por completo los beneficios y bendiciones de la salvación que recibiremos cuando el reino de Cristo se establezca definitivamente. Esa será nuestra salvación futura. Aunque estemos seguros de nuestra salvación, seguimos mirando con esperanza y confianza, dice, hacia aquel cambio completo de cuerpo y personalidad que nos espera más allá de esta vida, cuando seamos como Él es. 1 Juan 3:2. El verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra griega traducida como ayuda, que es goitei, se usa en Lucas 10:40, donde Marta le pide a María que le ayude. El término no indica que el Espíritu va a orar en nuestro... el término no indica que el Espíritu va a orar en lugar nuestro, sino que se nos une para hacer más efectivas nuestras débiles oraciones. Algunos interpretan los gemidos como emitidos por el Espíritu Santo, debido a que el texto dice que el Espíritu los usa para interceder por nosotros. Otros consideran que Pablo se refiere a gemidos nuestros debido a varias razones. El verso 23 dice que nosotros gemimos tales gemidos que parecen indicar cierto grado de desesperación y angustia, se entienden en el caso de las criaturas. Verso 22-23, no del Creador. Y esta afirmación explica el verso 26, el cual dice que el Espíritu nos ayuda, no que nos reemplaza en nuestras oraciones. La expresión indecible no necesariamente significa silente, sino que más bien quiere decir imposible de poner en palabras. Si el verso 26 se refiere a los gemidos del Espíritu Santo, ¿qué no podemos escuchar? Entonces simplemente ofrece aliento, afirmando que el Espíritu ora por nosotros y lo hace con efectividad cuando nosotros no sabemos hacerlo. Pero sí, como parece más probable, el versículo se refiere a nuestros gemidos en la oración, entonces significa que esos signos, gemidos, llantos y lágrimas, Hebreos 5:7, son tomados por el Espíritu Santo y convertidos en efectiva intercesión delante del trono de Dios.
Pablo está hablando en este versículo, en términos generales, de la vida de oración de los cristianos. No discute específicamente la cuestión de hablar en lenguas, sin embargo hay una similitud entre ambas experiencias. El hablar en lenguas a menudo es orar o adorar emitiendo sonidos que no comprende la persona que los emite. 1 Corintios 14:2. Y ambas modalidades del lenguaje se deben a la actividad del Espíritu Santo. Hechos 2:4, 1 Corintios 12:10, 11, 14 y 15, Efesios 6:18, Judas 20. Más el que escudriña, dice, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como creyente no está abandonado a su suerte para enfrentar los problemas, aunque cuando no sepa las palabras adecuadas cuando ora, el Espíritu Santo ora con usted y por usted. Amén. Y Dios contesta con la ayuda de Dios al orar. Usted no debe temer estar ante su presencia. Pida que el Espíritu Santo interceda en su favor conforme a la voluntad de Dios. Luego presente sus peticiones a Dios. Confíe en que Él siempre le dará lo mejor. Amén. El verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Tenga presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. Note asimismo que esta promesa no es para todos, es solo para los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Estas personas tienen una vida nueva, tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad en la vida. Confían en Dios, no en los tesoros de la vida, buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarlos, porque Dios está con ellos. Aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en la más amarga desilusión, aún cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aún así se mantiene difícil. Dios garantiza buenos resultados al final, inclusive una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. Nota, las certezas que nos comunica este versículo deben entenderse a la luz de la unión responsable con el Espíritu Santo, de lo que se habla en los versos 26 y 27. Propósito es el griego protesis, de pro, que significa antes, y tesis, un lugar, y de ahí llevar adelante. La palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. De las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento, prótesis, se usa 4 veces para referirse al pan, dice, levítico, de la proposición, literalmente el pan de colocar delante. La mayoría de los otros usos señalan los propósitos eternos de Dios en relación con la salvación. Nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, sino que pone de manifiesto la invariable fidelidad del Dios que espera la consumación de su gran plan para la iglesia. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Cristo. 1 Juan 3:2. A medida que vamos siendo como Él, descubrimos lo que en realidad somos. Las personas para lo cual fuimos creados. ¿Cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Leyendo y prestando atención a la palabra de Dios, estudiando su vida en la tierra a través de los evangelios, llenándonos con el Espíritu Santo y haciendo la obra de Dios en la tierra. Miren todos los aspectos, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ir cumpliendo para ser semejantes a Cristo.
Amén. Dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Algunos creen que estos versículos dicen que antes de la fundación del mundo Dios determinó quiénes habrían de recibir la salvación. Señalan pasajes como Efesios 1:11, que dice, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otros dicen que Dios sabía quienes responderían positivamente y sobre ellos puso su marca, predestinó. Lo que está claro es que el propósito de Dios cuanto al hombre no fue producto de un pensamiento tardío, sino que se determinó antes de la fundación del mundo. La humanidad se creó para servir y glorificar a Dios. Si usted aceptó a Cristo, regocíjese porque Dios siempre lo ha conocido. Su amor es eterno, su sabiduría y poder son supremos. Él le guiará y le protegerá hasta el día en que llegue a su presencia. Llamó significa convocó o invitó. El Espíritu garantiza la gloria, la conjunción porque introduce la razón de las seguridades dadas en el verso 28. Pablo mira hacia el pasado lejano y observa que el propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido bueno. A lo que antes conoció también los predestinó para que fueran como Cristo. Entonces se fija en el pasado reciente y observa que Dios llamó y justificó a su pueblo. Finalmente Pablo mira hacia el futuro distante y encuentra que el plan de Dios es glorificar, esto es, dar un nuevo cuerpo a todos los que han sido justificados. Todos los propósitos de Dios para su pueblo, desde el pasado lejano hasta el futuro, ¿no es cierto?, distante, han sido buenos. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es benigno, es bueno. De ahí que Pablo concluya que sus propósitos para el presente, aún en medio de las dificultades, también son buenos. Antes conoció no solo que Dios sabía que existiríamos o algo más sobre nosotros, sino que se trataba de personas que Dios conocía de antemano. Se puede parafrasear así: aquellos en los que Dios pensó dentro de una relación personal redentora. Predestinó, planeó que al final serían como los que Dios pensó, predestinó, planeó que al final serían como Cristo, conforme a la imagen de su Hijo. Estos dos versículos bosquejan una secuencia de acontecimientos e indican que todo el que haya sido incluido en ella la completará. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cree que por no ser suficientemente bueno Dios no lo salvará? ¿Piensa o siente que la salvación es para todos, menos para usted? Entonces estos versículos le vienen muy bien. Si Dios entregó a su Hijo por usted, no va a quitarle la salvación. Si Cristo dio su vida por usted, no va a cambiar de opinión ni condenarlo. La epístola de Romanos, más que una explicación teológica de la gracia redentora de Dios, es una carta de consuelo y aliento dirigida a usted. Pablo dice que Jesús ruega a Dios por nosotros en el cielo. Dios nos absolvió y quitó nuestro pecado y culpa. Es Satanás, no Dios, el que nos acusa. Cuando esto sucede, Jesús es el abogado que está a la diestra de Dios para defendernos. Si desea más información acerca del concepto de Cristo en nuestro intercesor, es Cristo quien actuará como juez sobre todo el mundo, pero no nos condenará a una hora. Él intercede por nosotros, es decir, trae las peticiones ante Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estas palabras se escribieron a una iglesia que muy pronto estaría bajo una terrible persecución. En pocos años más, la situación hipotética de que Pablo hablaba se convertiría en una realidad dolorosa. Este pasaje reafirma el amor profundo de Dios por su pueblo. No importa lo que pase ni a dónde estemos, su amor nunca nos dejará. El sufrimiento no nos separará de Dios, sino que nos ayudará a identificarnos con Él mucho más y permitirá que su amor nos alcance y nos sane.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, más que vencedores. Uper Nikao, de Uper, que se sobre o por encima de, y Nikao, que significa conquistar. La palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Este no es un lenguaje arrogante, sino de confianza. El amor de Cristo conquistó la muerte y debido a ese amor, su amor somos uperquinados, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Estas potestades son fuerzas invisibles de maldad en el universo, fuerzas como Satanás y sus ángeles, caídos. Véase Efesios 6:12. En Cristo somos más que vencedores y su amor nos protegerá de cualquier potestad, ni alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice el verso 39, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos contienen una de las promesas más reconfortantes de todas las Escrituras. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas, persecución, enfermedad, prisión, aún muerte. Esto podría hacerles creer que Cristo los había abandonado, pero Pablo exclama que es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constante con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros en Él. Si tenemos esta seguridad sorprendentemente, no temeremos. Triunfante y desafiante, Pablo formula 5 preguntas que no pueden ser respondidas, diseñadas para dar a los creyentes una profunda sensación de seguridad espiritual. Para cualquier cristiano desalentado, este poderoso pasaje hoy ofrece las seguridades del amor de Cristo, presente en cada momento de la vida del creyente. ¿Existen motivos mayores de descontento que los citados por Pablo? Si no, entonces nunca nos separaremos del amor de Cristo en esta vida. Aún en medio de las dificultades, seremos más que vencedores. Amén. Dios nos ayude, ¿no? Amén. Entonces, qué importante, hermano, es poder, ¿no es cierto?, mirar esta palabra que nos alienta hoy día y nos esfuerza, ¿no es cierto?, en, hermanos, esforzarnos por asegurar, ¿no es cierto?, nuestra confianza plena en que Dios nos ayudará en medio de todas las dificultades, ya Él nos ayudará para que alcancemos la salvación y la redención. De todas maneras, ¿no es cierto? Sí, Señor. No podemos nosotros, hermanos, ¿no es cierto?, hacer lo que hoy día muchos hacen cuando se van a los extremos, ¿no es cierto?, y simplifican tanto, ¿ya? El tema de ¿para qué tanta santidad? ¿Para qué tanto fanatismo? Si yo ya confesé, ¿no es cierto?, y soy de... Sí, pero que durante todo el desarrollo del estudio, ¿cierto?, y a través de toda esta carta, encontramos nosotros, hermanos, ¿no es cierto?, que vale la pena apartarse, ¿ya? Y cuando el Espíritu Santo toma el control del creyente, hermano, fluye el hecho de buscar la santidad, el apartarse del mal. No podemos nosotros hacer un sincretismo y una mezcla, ¿no es cierto? Total, yo estoy salvo, siempre salvo, ¿no es cierto? Por eso, por ahí, haga lo que haga, me voy a salvar igual. No, cuidado, porque tenemos que ser perseverantes. Amén. Y tenemos que ir, hermano, progresando en nuestro desarrollo, en nuestra comunión, en nuestra vida espiritual. No nos podemos quedar estancados ni retroceder. La parte de la palabra del Señor dice que no somos de los que retrocedemos. Dios nos ayude. No, entendemos que Dios nos ayuda. Frente a todas las dificultades que enfrentemos, no estamos solos. Amén. Y ahora que estamos viviendo nosotros esta pandemia, ¿no es cierto? Oiga, ¿cuánto más se ha cobrado vida, ¿no es cierto?, esta palabra? Y el Señor nos ayuda, nos fortalece, ¿ya? Y aunque se levante, ¿no es cierto?, y todo lo que está pasando hoy día con todas estas leyes, nuestra fe y nuestra confianza y la esperanza es que Dios que nos predestinó, Dios que nos llamó, Dios que nos escogió antes de la fundación del mundo, Él es el que a través de su Espíritu Santo es el que nos ayuda y es el que nos guía para
hermanos, un día estar con Él por toda la eternidad. Amén. Dios bendiga, ¿no es cierto?, este estudio. Le invito que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pastora, por favor, ore al Señor. Padre bendito de la gloria, cuántas gracias te damos, te alabamos, te honramos, bendecimos tu nombre porque eres digno de ser alabado. Te agradecemos, Señor, por este estudio bíblico, esta palabra, amén, Señor, que está acá en Romanos, Señor, que nos habla a nosotros y nos hace recordar que tenemos que vivir en el Espíritu y que en usted, Señor, somos más que vencedores. Pasemos, Señor, todas las situaciones, Señor, todos los quebrantos, los procesos, las pruebas o las dificultades que pasamos por nuestras propias malas decisiones, Señor, o porque nos creemos capaces, o porque simplemente nos adecuamos y nos queremos, Señor, queremos estar conforme está el mundo, Señor, con distracciones, con amor a lo que se mueve, a las luces, amor, Señor, al paganismo, Señor, al pecado, a la libertad, al libertinaje. Señor, hacemos una mezcla tan extraña, tan rara, Señor, que han caído obispos, pastores, misioneros, evangelistas, Señor, congregaciones completas, familias completas, han caído en este fracaso espiritual, y ellos creen que están bien porque sienten, Señor, que van, Señor, cada día mejorando su vida monetaria, van mejorando su intelecto, van mejorando, Señor, en el área estudiantil. Señor, qué fácil es mirar las cosas de la tierra, Señor, y cómo, Señor, comparamos la gloria eterna con esta vida pasajera que está aquí en la tierra misma, que son, Señor, no es nada aparente a lo que nos espera, Señor, si somos, Señor, instruidos por su palabra, que hay una gloria que espera a aquellas almas, aquellos corazones, aquellas personas, familias, Señor, que se congreguen, que acepten el Evangelio en su totalidad, no, Señor, a veces, o por los placeres, o por las situaciones, las circunstancias, y nos creemos que porque ya hemos estado toda una vida bajo el alero de ser llamados hijos de Dios, o porque venimos de familias cristianas, de formación cristiana, nos creemos que estamos ya seguros para volar a esa gloria, o simplemente, como decía nuestro pastor, simplificamos todo y creemos que somos salvos, siempre salvos. Señor, saca esa mentira, esa turbación de nuestras vidas, de nuestros corazones. Mira, Señor, cuánto ya han partido en este tiempo, por la pandemia, por accidente, por maltrato, por muerte, por explosión, por incendio, por choque, por diferentes situaciones. Ha muerto tantas personas, Señor, pero ¿y cuántos de ellos, Señor, están hoy en la gloria? Pero cuánto miles de hombres, de almas, de mujeres y de niños, Señor, están hoy mismo en el infierno. Tenga usted misericordia, tenga usted piedad, Señor, de nuestras vidas, y háganos entender qué es el Evangelio, Señor, cuál es el Evangelio real para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestras familias, Señor. No nos cansemos, Señor, de leer y escudriñar tu palabra y exhortarla como está escrita, Padre. Y que al conocerte el Espíritu y en verdad, nada es gravoso, sino que todo lo que conlleva este Evangelio bendito es salvación, vida eterna. Y Señor, y si estamos probados, estamos siendo procesados, estamos en gloria, estamos en paz, estamos en comunión, estamos en oración. Si lloramos, pero lloramos con esperanza. Si hay alguna aflicción de espíritu, ya luego, Señor, al cantar, al orar, esta aflicción sale de nuestras vidas. Por eso que te alabamos, te honramos, bendecimos tu nombre y agradecemos este estudio bíblico. Y también, Señor, pedimos por la ventana 1040, los pueblos no alcanzados, por los 4 cabos de la tierra, Señor, por el pueblo de Israel, Señor amado, por Chile, por el mundo entero. Gloria que tu sangre bendita unja los 4 cabos de la tierra. Señor, el remanente fiel, la descendencia del remanente fiel,
que está, Señor, opacado, que está en opresión, que Gloria está, a Dios. Señor, debilitado, que está en tiniebla, que está, Señor, a punto de perder su alma. Amén. Tenga usted misericordia. Gracias, Cristo, amado de la gloria, por este momento de adoración, de encontrarnos frente, Señor, a tu palabra, y esto sea un bálsamo para nuestras vidas, Señor, una confianza plena en el poder de tu gloria. Todo te lo agradecemos, Padre, por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.